Hola futuro funcionario, soy tu preparador. Hoy vamos a destripar el título 8º de la Constitución Española. Y digo destripar, porque esto no es un repaso de colegio. Este es, literalmente, el mapa de cómo se organiza el poder en España, y es la pesadilla de muchos opositores. No te voy a engañar, es un título largo y denso, pero es la columna vertebral de tu examen. Entender quién hace qué es un municipio, qué es una provincia, y sobre todo cómo se crean las comunidades autónomas, no es opcional. Aquí se deciden plazas. Vamos a desglosar esto artículo por artículo, pero no para entenderlo sino para acertar la pregunta. Vamos a por la carne de examen. Empezamos por el mapa, el artículo 137. ¿Cómo se organiza España territorialmente? Esta es la primera pregunta que os van a poner. La respuesta es una lista cerrada. Municipios, provincias y las comunidades autónomas que se constituyan. El examen os intentará colar las comarcas o las áreas metropolitanas en esta lista. No. La Constitución solo nombra esas tres. ¿Y qué tienen todas estas entidades? Fijaos bien en esta palabra. Autonomía. No tienen. Soberanía. Tienen. Autonomía, para la gestión de sus respectivos intereses. El artículo 138 establece el principio de solidaridad. El Estado debe garantizar un equilibrio económico justo entre todas las partes de España, pensando especialmente en las islas. Y aquí una perla de examen. Las diferencias entre los estatutos de las comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. El artículo 139 refuerza esto. 1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio. Y 2. Una prohibición absoluta que es un caso práctico cantado. Ninguna autoridad puede poner barreras a la libre circulación de personas o de bienes. Os lo preguntarán así. ¿Puede la comunidad autónoma de La Rioja poner un impuesto especial a los camiones que vienen de Navarra para proteger su vino? La respuesta es un no. Rotundo. Basado en este artículo. Bajemos al primer escalón, el municipio. El artículo 140 dice que la Constitución garantiza su autonomía y que tienen personalidad jurídica plena. Su gobierno es el ayuntamiento, integrado por el alcalde y los concejales. Aquí viene la primera trampa de examen clásica. Los concejales son elegidos por los vecinos, por sufragio universal. ¿Pero y el alcalde? Fijaos bien, el artículo dice que el alcalde será elegido por los concejales o por los vecinos. En el examen os pondrán, el alcalde será elegido por los concejales. Y esa respuesta es incompleta y por tanto incorrecta. La Constitución abre las dos puertas. O es la clave. Seguimos con la provincia, en el artículo 141. Es una entidad local con personalidad jurídica propia. Su gobierno es la Diputación u otras corporaciones. En las islas, esta administración se llama cabildos o consejos. Pero la pregunta estrella, la que repiten año sí y año también, es esta. ¿Cómo se alteran los límites de una provincia? Respuesta. Debe ser aprobado por las Cortes Generales, es decir, Congreso y Senado, mediante una ley orgánica. Grábate esto a fuego. Límites provinciales es igual a Cortes Generales por ley orgánica. Os intentarán engañar diciendo, por el Senado, por ley ordinaria. Caer en eso es regalar una pregunta. ¿Y cómo se financian? El artículo 142 nos da dos palabras clave. Las haciendas locales deben tener medios suficientes, y se nutrirán fundamentalmente, no exclusivamente, de sus propios tributos y de la participación en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas. Ahora entramos en el núcleo, el nacimiento de las comunidades autónomas. Hay dos caminos. Empecemos por el camino lento, el del artículo 143. ¿Quién tiene la iniciativa? Atento a esta lista. Es pura pregunta de test. La tienen que pedir. 1. Todas las diputaciones interesadas. Y 2. Las 2/3 partes de los municipios implicados, que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia. Aquí tenéis que memorizar la triple condición. Todas, 2/3, y mayoría del censo. El plazo para cumplir esto es de 6 meses. Y aquí perla de examen. ¿Qué pasa si esta iniciativa falla? Lo dice el artículo 143, apartado 2. No pueden volver a intentarlo hasta que pasen 5 años. No confundáis estos 5 años para volver a intentarlo con los 5 años de la vía lenta. ¿Y por qué la llamamos vía lenta? Por el artículo 148, apartado 2.
Las comunidades que nacen por esta vía tienen que esperar 5 años desde que se aprueba su estatuto para poder reformarlo y ampliar sus competencias a las más gordas. Por eso es la vía lenta. 5 años de espera. El Estatuto de Autonomía es la norma más importante de la comunidad. El artículo 147 lo define como su norma institucional básica. El Estado tiene la Constitución. La comunidad tiene el Estatuto. Pregunta de examen. ¿Qué debe contener obligatoriamente un estatuto? Es una lista de 4 cosas. Para memorizarla, usad este truco mnemotécnico. La palabra de teinco. De denominación, el nombre de la comunidad. De territorio, su delimitación. De instituciones. Denominación, organización y sede de su parlamento, su gobierno, etc. De competencias que asume. De teinco. Si os falta una, la pregunta está mal. Y otra pregunta vital, quizá la más importante de este artículo. ¿Cómo se reforma un estatuto? El procedimiento lo dirá el propio estatuto, pero en todo caso, la reforma requiere la aprobación final de las Cortes Generales mediante una ley orgánica. Siempre. No importa si es vía lenta o rápida, la reforma final pasa por Madrid, y es conseguís ley orgánica. Hemos visto la vía lenta. Ahora, la vía rápida del artículo 151, que permite saltarse la espera de 5 años y asumir competencias de alto nivel desde el principio. La iniciativa aquí es mucho más exigente. Comparadla con la lenta. Se necesita las 3/4 partes de los municipios en lugar de 2/3, que representen la mayoría del censo. Y, lo más importante y la gran diferencia, la iniciativa debe ser ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia. Fijaos en la palabra clave. Mayoría absoluta. No, mayoría simple. Es un listón altísimo. Como es una vía especial, el artículo 152 impone una organización institucional obligatoria, una asamblea legislativa, un consejo de gobierno con un presidente y un tribunal superior de justicia. En la vía lenta esto no es obligatorio. ¿Y si un territorio no encaja? El artículo 144 es la norma escoba. Da soluciones. Las Cortes Generales, siempre mediante ley orgánica y por motivos de interés nacional, pueden 1. Autorizar una comunidad de una sola provincia, como La Rioja o Murcia. 2. Y aquí un ejemplo práctico clarísimo. Autorizar un estatuto para territorios que no son provincias. Esto es lo que se usó para Ceuta y Melilla. O 3. Incluso sustituir la iniciativa local que vimos en el artículo 143. El artículo 145 es corto pero matón. Apartado 1. En ningún caso se admitirá la federación de comunidades autónomas. Memorizadlo. Ni, a veces, ni, con permiso, nunca. Apartado 2. Esta es la pregunta trampa clásica. ¿Pueden las comunidades hacer acuerdos entre ellas? Sí, pero depende. Fijaos en estas 2 palabras clave. Comunicar frente a autorizar. Si el acuerdo es para gestionar servicios, por ejemplo, crear un consorcio de transportes entre 2 comunidades vecinas, basta con comunicarlo a las Cortes Generales. Pero si es para cualquier otro tipo de cooperación, necesitarán la autorización de las Cortes Generales. Os cambiarán, comunicar, por, autorizar, en el test, y ahí es donde caéis. Este es el corazón del título octavo. ¿Quién hace qué? El artículo 148 es la lista de materias que las comunidades autónomas pueden asumir. Por ejemplo, turismo, asistencia social. El artículo 149 es la lista más importante y la que tenéis que estudiar con lupa. Las competencias exclusivas del Estado. Son las cosas que solo el Estado puede hacer. Defensa, relaciones internacionales, administración de justicia, nacionalidad, legislación penal, legislación laboral básica. Mucho cuidado con la palabra básica, es un matiz de examen. Pero la clave del sistema, la perla de examen, está en el apartado 3 del artículo 149, las llamadas cláusulas de cierre. Escuchad bien, si una materia no está en la lista de exclusivas del Estado, una comunidad puede asumirla en su estatuto. Si la comunidad no la asume en su estatuto, esa competencia se la queda el Estado. En caso de conflicto, las normas del Estado prevalecen sobre las de la comunidad, excepto si la comunidad tiene la competencia exclusiva en esa materia. Y la regla de oro. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las comunidades. Supletorio significa que se aplica para rellenar los huecos que la ley autonómica no haya regulado. Prevalencia y supletoriedad son los 2 conceptos que os van a preguntar. Y finalmente,
El artículo 150 nos da 3 herramientas para jugar con las competencias. Un truco para recordarlas. Marco Transarmo. Leyes marco. Las Cortes Generales permiten a una comunidad legislar sobre una materia estatal, pero dentro de un marco o límites. Leyes orgánicas de transferencia. El Estado puede transferir o delegar facultades estatales a una comunidad. Leyes de armonización. Si el interés general lo exige, el Estado puede dictar leyes para armonizar, poner orden en las normas de las comunidades, incluso si son de su competencia. Y aquí la pregunta clave: ¿quién aprecia esta necesidad de armonizar? Las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara. Esta mayoría es muy específica y la preguntan mucho. ¿Quién vigila a las comunidades? El artículo 153 nos da el mapa del control. Es una pregunta tipo test perfecta. Usad la regla Kogokoku. 1. El Tribunal Constitucional controla la constitucionalidad de sus leyes. 2. El Gobierno controla las funciones que les haya delegado, como vimos en el 150. 3. La jurisdicción contencioso-administrativa controla su administración y sus reglamentos, sus actos administrativos. Y 4. El Tribunal de Cuentas controla su dinero, el control económico y presupuestario. Kogokoku. Además, el artículo 154 crea la figura del delegado del gobierno. Este es vuestro futuro jefe en muchos casos. Es nombrado por el gobierno central para dirigir la administración del Estado en el territorio de la comunidad. Es el brazo del Estado en la comunidad. Y llegamos al artículo 155. El famoso botón de emergencia de la Constitución. ¿Qué pasa si una comunidad no cumple sus obligaciones o actúa gravemente contra el interés general de España? El procedimiento es la pregunta de examen más importante de este título. Escuchad. Primero, el gobierno envía un requerimiento, un aviso formal, al presidente de la comunidad autónoma. No puede actuar de golpe. Si el presidente no hace caso a ese aviso, el gobierno necesita la aprobación por mayoría absoluta del Senado. Fijaos bien, solo el Senado. Os pondrán, Cortes Generales, Congreso, mayoría simple, todo eso es falso. Es la mayoría absoluta del Senado. Con esa aprobación, el gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a la comunidad a cumplir. Para terminar, la financiación. El artículo 156 reconoce la autonomía financiera de las comunidades. El artículo 157 prohíbe que las comunidades pongan impuestos sobre bienes fuera de su territorio o que obstaculicen la libre circulación de mercancías. Y el artículo 158 crea el Fondo de Compensación. Aquí hay 2 preguntas clave. Primera, ¿para qué tipo de gastos es este fondo? Respuesta, para gastos de inversión. No es para pagar nóminas, es para construir hospitales o carreteras. Segunda pregunta clave, ¿quién distribuye los recursos de este fondo? Respuesta, las Cortes Generales. Os intentarán poner, el gobierno, el Senado. No, las Cortes Generales. Vale, ha sido intenso, pero este es el nivel que se exige. Hagamos un repaso vital. Si te vas de este vídeo, te tienes que llevar 8 cosas grabadas a fuego. 3 niveles: municipios, provincias y comunidades autónomas. Límites provinciales. Solo se pueden cambiar por ley orgánica de las Cortes Generales. Vías de iniciativa. La vía lenta, 143, exige 2/3 de los municipios. La vía rápida, 151, exige 3/4 partes más un referéndum ratificado por mayoría absoluta. Estatuto de Autonomía. Es la norma básica. Su reforma siempre necesita una ley orgánica final de las Cortes Generales. Competencias, 149. El derecho estatal es supletorio. Armonización, 150. Para armonizar leyes, se necesita la aprobación por mayoría absoluta de cada Cámara, Congreso y Senado. Artículo 155. El procedimiento es requerimiento del Gobierno al presidente de la comunidad, y si no hay respuesta, aprobación por mayoría absoluta del Senado. Paréntesis que abre, solo el Senado. Y fondo de compensación, es para gastos de inversión y lo distribuyen las Cortes Generales. Domina estos 8 puntos y tendrás aseguradas la mayoría de las preguntas trampa sobre el título octavo. Esto no es un juego, es una maratón. Cada detalle cuenta para conseguir vuestra plaza de administrativo. En Objetivo C1 no os preparamos para aprobar, os preparamos para sacar plaza. Si este repaso, a sangre te ha servido, revienta el botón de me gusta para que el algoritmo nos trate bien. Y déjame en los comentarios qué artículo del título octavo odias más.
Suscríbete, que la plaza es tuya.